Amigos televidentes, el juez precisamente invitado especial en estos foros académicos y de gran trascendencia, el juez Patricio Pazmiño. Ya en la transmisión en vivo pudimos percatarnos precisamente del contenido enriquecedor de la conferencia de él. Doctor, bienvenido a Guatemala. ¿Cuál es su percepción acerca de los derechos humanos aquí en nuestro país o en Centroamérica? Muchas gracias por la invitación. Es un evento, hemos estado en un evento muy importante donde se está realizando una revisión del Estado en general, de la aplicación de los derechos humanos en la región. Hemos tenido una visión crítica, hemos tenido una reflexión sobre sentencias de la Corte, una reflexión académica. No hemos hecho una revisión exclusiva sobre el caso de Guatemala, porque es una visión de carácter regional, ¿no? Donde se aboga para que los estados, los gobiernos, las autoridades judiciales, las autoridades legislativas colaboran y contribuyan con una eficaz aplicación y garantía de los derechos. Así como hay violaciones y graves violaciones de los derechos humanos en toda la región, lo que abogamos es que los estados y los gobiernos que les corresponde en determinado momento estar al frente de los estados asuman la responsabilidad histórica de reparar las violaciones que han sido reconocidas por fallos internacionales. Entonces, la Corte, en nuestra tarea de promover el cumplimiento de las sentencias, de difundir las sentencias, organizamos estos eventos ahora con la Corte de Constitucionalidad para sensibilizar a la opinión pública, como digo, a operadores de justicia, a litigantes, a representantes de víctimas, a funcionarios públicos y judiciales, para que se interioricen con los contenidos de las sentencias, los alcances que tienen, los estándares que fija el sistema interamericano y que pueda ser posible de esa manera que se cumplan las sentencias que dictan. No es fácil, nuestras sentencias, al tratar graves violaciones de derechos humanos, implican procesos de sanción, pero también procesos de reparación y no de repetición. Cómo impulsar procesos de reparación a las víctimas y cómo asegurarnos que no se vuelvan a repetir estos hechos. Las decisiones de no repetición tienen que ver generalmente con modificaciones normativas, con adecuación de la legislación a los estándares internacionales, la adecuación de sentencias de tribunales locales a los mandatos convencionales. Son procesos, por lo tanto, difíciles. Guatemala tiene varios casos que están ya bajo revisión de cumplimiento, ya dictadas las sentencias. Doctor, en el caso que algunos países latinoamericanos han emitido leyes de amnistía para los que cometieron delitos de lesa humanidad, le llamamos, ¿esas leyes pueden ser revocadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos? No se puede hablar en abstracto. Sí. En los órganos y en los tribunales constitucionales, en este caso de carácter internacional, nosotros no podemos hablar de generalidades, porque no son abstractas las decisiones. Eso tiene que venir con un caso concreto, porque el caso concreto tiene particularidades, como fue sí, por ejemplo, el genocidio en Guatemala, ¿verdad? Como depende de la particularidad del caso, y por lo tanto no se puede hablar de una norma de carácter general. Lo que sí se puede hablar son ya de estándares que ha dictado la Corte en relación a que disposiciones normativas, legislativas, no pueden atentar contra la garantía de cumplimiento de las sentencias cuando se ha establecido que hay delitos internacionales por graves violaciones de derechos humanos. Ese es un principio general, es un principio que eso aplica para todos los estados. ¿Cómo está conformada la Corte Interamericana de Derechos Humanos, doctor? Somos 7 jueces, en este caso una jueza y 6 jueces. Bueno, duramos en nuestras funciones 6 años, tenemos la sede en San José de Costa Rica y nuestra función, como ustedes lo conocen, es interpretar la Convención Americana, dictar sentencias que generan precedentes y jurisprudencia vinculante. Es el único órgano auténtico para interpretar
la Convención Americana en arreglo y en concordancia con el derecho internacional de los derechos humanos. Adicionalmente, tenemos la facultad de emitir dictámenes de opiniones consultivas, es decir, los estados y algunos órganos del sistema pueden acudir a la comisión, a la Corte, y solicitar la interpretación de determinadas normas, de determinados proyectos de ley, determinadas circunstancias que piden en la Corte una opinión de cómo esa debe entenderse a la luz de la Convención Americana. Esas opiniones consultivas son otras las tareas, y adicionalmente tenemos la facultad de dictar medidas provisionales. Las medidas provisionales que solicitan aquellas víctimas de casos que están ya dentro del sistema. Es decir, que han pasado la fase de admisibilidad y que están en conocimiento de la Corte cuando haya graves amenazas urgentes de graves violaciones que pueden generar daños irreparables, que son de carácter urgente y que ameritan la protección de la Corte, pues esta puede dictar medidas de protección a través de las medidas provisionales para disponer que los estados tomen medidas preventivas que garanticen la integridad y vida de las personas. Sí, tenemos otra pregunta acá, doctor. ¿Cuáles son las obligaciones derivadas del derecho internacional de los derechos humanos que en el marco del sistema interamericano el Estado está obligado a cumplir? La sujeción y el sometimiento del Estado es primero una decisión soberana. Nadie ha obligado ni puede obligar a un Estado a aceptar, someterse a una jurisdicción y a la competencia de determinados órganos. Cuando lo hace ese Estado, de acuerdo a la normativa interna, generalmente eso es ratificado por los congresos de la República, asume la institucionalidad del Estado, no un gobierno en particular o una persona individual. Es el Estado como ente general el que se somete, y somete a sus autoridades, a sus ciudadanos, a una jurisdicción. Quien voluntariamente se ha sometido a esa jurisdicción está obligado a acatar los fallos, decisiones y actuaciones del órgano al que uno se sometió. Está sometido a esa jurisdicción y a esa competencia, por lo tanto, tiene que entrar dentro de las reglas de juego de ese órgano. Bien, el juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, precisamente Patricio Pazmiño, estuvo con nosotros acá en la Corte de Constitucionalidad para todo el país. Muchas gracias.